A partir del 13 de abril, la alcaldía Azcapotzalco iniciará con la repartición a domicilio de paquetes alimentarios dirigidos a adultos mayores, negocios establecidos que son propiedad de mujeres y comerciantes de vía pública afectados por las restricciones derivadas del COVID-19. El alcalde Vidal Llerenas destacó que estos paquetes con alimentos y productos de limpieza básicos se fortalecen con donaciones del sector privado. La primera empresa en unirse fue Heineken. Agradecemos a la empresa Heineken el apoyo que nos está dando en este momento. Nos está proporcionando latas de agua, que va a ser parte de un paquete alimentario que vamos a proporcionar. En total fueron 24,000 latas de agua potable a fin de apoyar a las familias vulnerables. En una primera etapa se entregarán 10,000 apoyos, los cuales incluyen artículos básicos de alimentación, limpieza personal y limpieza de exteriores. También la demarcación destinará 1,250 apoyos económicos a negocios establecidos de mujeres y mujeres trans con giros que se consideren actividades no esenciales y que estarán cerrados durante el mes de abril. Y para fortalecer el apoyo a los adultos mayores de la demarcación, se anunció adelantar el programa de cuidadoras y cuidadores. Vamos a adelantar las 2 primeras administraciones, pues para que también los adultos mayores, que son los más perjudicados en esta contingencia, tengan todavía un colchón, pues para poder protegerse y no salir de casa. Es decir, se adelantará el apoyo bimestral de 1,500 pesos a beneficiarios del programa Cuidadores y Cuidadoras 2020, en el que participan 700 habitantes de Azcapotzalco de 50 a 67 años que cuidan a otras personas que no pueden valerse por sí mismas. Enrique Muñiz, 21 Noticias.